Iniciamos. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Como ustedes recuerdan, estamos en el módulo noveno, sesión 16, de este diplomado sobre las transformaciones de México en la historia del siglo XX y XXI. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Jaime Ortega Reina, quien nos va a hablar sobre un tema esencial para entender la segunda mitad del siglo XX, como son las llamadas resistencias postcardenistas y el contexto internacional. Mi estimado amigo el doctor Jaime Reina Ortega, de Ciencias Políticas de la UAM, tiene una singularidad en su acercamiento a la revisión histórica de las izquierdas mexicanas. Por un lado, una formación teórica consistente y francamente rara ahora. Por ejemplo, les menciono un libro que él escribió en el 2018 que se llama Leer el Capital, teorizar la política y que publicó la Universidad Autónoma en el 2018. Pero también hay un afán por reconstruir el proceso histórico de las influencias teóricas en las prácticas de las izquierdas en los años 70 del siglo pasado y en otro momento esencial posterior, la rebelión indígena chapaneca en 1994. Ahí menciono dos libros. Uno, La incorregible imaginación, itinerarios de Luis Althusser en América Latina, publicado en Chile, Doble Ciencia 2019, y Del Palacio Negro a la Selva Lacandona, Luis Althusser en México, Chile, Adriana 2023. Pero además tiene la peculiaridad de acercarse a esta coyuntura que vivimos, planteando lo que me parece a mí es el problema central de estos tiempos. Si existen o no tradiciones nacional populares, un concepto gramsciano, en el México actual. Es decir, formas de sentir, de pensar y de actuar nutridas por una historia social y política previa y compartidos por amplios sectores de la población. Por esta muy peculiar formación de Jaime, nos ha parecido importante que nos pudiera compartir sobre este panorama que se abre en México en la segunda mitad del siglo, con estos cambios importantes en los gobiernos y que nos ubique en las varias corrientes políticas de las izquierdas que se van a expresar. Les recuerdo que vamos a tener una sesión que vamos a tratar de terminar a las 6:30 de la tarde, por compromisos de nuestro amigo Jaime, y por lo tanto vamos a escuchar su intervención y abrimos posteriormente sus interrogantes para que Jaime las conteste. Jaime, por favor. Muchas gracias, querido Carlos, te agradezco mucho. Muy buenas tardes a todas y todos, al equipo de la Dirección de Estudios Históricos, Julieta, Itzel, que hacen posible esta transmisión, por supuesto a María Eugenia del Valle y a mi querido amigo Carlos San Juan. Agradecerles a todas y todos la posibilidad, la oportunidad de poder estar este día en el importante diplomado que la D está llevando a cabo desde hace algunos meses y que continuará. Agradecer a todas y todos, a todos los participantes en esta sesión, a quienes escuchan en YouTube. Veo muchos nombres conectados. Saludo
Veo el nombre de mi querida amiga Elvira Mascorro que anda por acá. Y bueno, pues una vez que doy esta apertura, además de volver a agradecer la generosa presentación de Carlos, me permito pues iniciar porque pues estamos contra el tiempo, una dictadura muy dura la del tiempo, esa no perdona absolutamente nada, entonces es preciso arrancar. Voy a compartir pantalla, eh, quiero iniciar esto que se ha titulado Las resistencias postcardenistas y que yo aquí he elegido un subtítulo que es el esplendor y caída de una idea entre las izquierdas, que ya la voy a explicar y que puede resumirse en la convicción de que la Revolución Mexicana es el camino al socialismo. Las izquierdas del siglo XX, particularmente después del cardenismo o imbrincadas en los efectos del cardenismo, tenían una certeza ideológica que las va a acompañar los siguientes 20 años, que es la de que el socialismo como horizonte, independientemente de cómo se le pensara, sí como reforma social, sí como justicia laboral, sí como reparto agrario, sí como igualación social, todas esas figuras pasaban por el camino de la Revolución Mexicana. Entonces, vamos a exponer esta idea, vamos a ir, es un trayecto muy largo, les pido atención y paciencia porque es un trayecto importante en términos numéricos del número de lustros que vamos a revisar brevemente, pero tratando de establecer los principales datos. Yo a este periodo le junto con un querido amigo que por desgracia ya no está, el doctor Juan de la Fuente, ya no está entre nosotros, pero que aquí recordamos con mucho aprecio, le nombramos el invierno social. Es un periodo que ubicamos sobre todo en la década de 1950, que básicamente se puede definir a partir de el declive de las posiciones de izquierda dentro de la Revolución Mexicana y de la debilidad de las izquierdas por fuera de la Revolución Mexicana, ¿no? Ahora voy a explicar. Un poco, digamos, si está enunciado como postcardenista, pues pensar justamente cuándo terminó el cardenismo. Si nosotros atenemos a la idea de que el cardenismo es un periodo de movilización popular que acompañó la reforma social emprendida desde el gobierno, que apoyó, que impulsó, que muchas veces adelantó incluso la acción del propio gobierno, del general Cárdenas, pues habría que decir que el cardenismo termina en 1938. No el gobierno del general pues terminará en 1940, pero el periodo de auge de las reformas pues acaba en ese complejo año de 1938, donde se dan al menos tres grandes fenómenos que van a marcar la historia de la nación mexicana: la expropiación petrolera, obviamente, marzo del 38, en marzo, abril, la fundación de el Partido de las Corporaciones, del Partido de la Revolución Mexicana, y todavía el pequeño coletazo del mayo del 38, cuando el general le entrega al sindicato ferrocarrilero la gestión de la industria ferrocarrilera, en lo que se conoce como la Administración Obrera de Ferrocarriles, que pues rápidamente entrará en crisis. 38 acaba con los ánimos reformistas, rápidamente la condición económica se impone y desde ese mediados de 1938, aunque el general Cárdenas sigue gobernando, claramente ya no hay un impulso de reformas. ¿Qué le pasa a las izquierdas? Las izquierdas se empiezan a comprometer desde el año 1935, desde el año 1936, se empiezan a comprometer con la idea de que se está forjando en el país un periodo que es el periodo de lo que se llama el Frente Popular, o en el lenguaje oficial que se va a llamar el periodo de unidad nacional. Este sobre todo va a adquirir mayor espesor conforme se acerque la guerra. La guerra mundial pues atañe a todas las naciones y en el caso mexicano la unidad junto al gobierno es muy importante, ¿no? Que las fuerzas políticas progresistas que apoyan la Revolución Mexicana se unifiquen para llevar a cabo o resistir el embate fascista que está ocurriendo en el mundo, ¿no?
A partir del fin formal del gobierno de Cárdenas, que es en 1940, y el inicio del siguiente periodo, recordemos que hubo un periodo muy complicado, está el último gran levantamiento armado, en 1939, está el nacimiento del Partido Acción Nacional, tras el conflicto entre el gobierno del general y la Universidad Nacional. Gómez Morín funda el PAN, la actuación de los sinarquistas, esta fuerza ultraconservadora, sobre todo en el Bajío. Es decir, hay numerosos problemas que hay que atender. Y la posibilidad de la siguiente gran guerra o la llegada de la siguiente guerra, pues matiza las tensiones o los ánimos reformistas que había en el país. ¿Sale? Entonces, las izquierdas rápidamente se comprometerán con este programa de unidad. Primero se le va a llamar de unidad a toda costa o Frente Popular, y después el lenguaje oficial lo llevará por la unidad nacional. Esto tras el apoyo que le dan al candidato Manuel Ávila Camacho. Entonces, bueno, ahí en la fotografía es un grabado de Chávez Morado, donde ya se hace una crítica a Ávila Camacho. Ahí te voy a explicar el contexto de esta crítica, y vean el candado, ¿no? El candado tiene el rostro del general Cárdenas, y alrededor de Ávila Camacho los burgueses, ¿no? Las fuerzas imperialistas que quieren volver sobre el petróleo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente lo que va a pasar en ese sexenio de 1940-1946 es que las izquierdas que se han comprometido desde el gobierno del general Cárdenas con el proyecto de la Revolución Mexicana van a empezar a ver cerrados los espacios. Lombardo Toledano es orillado, es expulsado de la élite política, uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores de México, después de haber sido eje central de esa confederación. El Partido Comunista va a empezar a ser muy maltratado durante 1940 a 46. No es proscrito, es parte, digamos, del grupo que soporta o apoya a la Revolución Mexicana, pero empiezan a verse excluidos sistemáticamente los comunistas de la coalición gobernante. Nunca entraron totalmente, nunca ocuparon cargos, y va a empezar un periodo de crisis en el Partido Comunista, sobre todo desde la intervención de los emisarios de esta organización internacional, la Tercera Internacional, que hacen expulsar a los dos grandes líderes del momento, que son Hernán Laborde y Valentín Campa, que son expulsados del PC mediante una operación fraudulenta de un Congreso extraordinario, y que van a dejar el inicio, o ese hecho va a iniciar la crisis del Partido Comunista, que va a ir profundizándose con los años. El gobierno de Ávila Camacho, como sabemos, pues es un gobierno que enfrenta la guerra, enfrenta lo que enfrenta todo gobierno en guerra, la carestía, los problemas económicos, y en 1946, cuando viene el recambio, el recambio del gobierno, se acaba el amparo del Frente Popular, cuando el Partido de la Revolución Mexicana es disuelto y se convierte en el partido, o se va a transformar, porque no es lo mismo, son partidos con condiciones distintas, en Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Con Miguel Alemán. Me parece muy importante recordar un acto, un hecho discordante con lo que vengo narrando en este momento. Es el periódico Combate, el semanario Combate, que editó Narciso Basols García, que había sido secretario de Educación, que había sido secretario de Gobernación, que había sido enviado de México ante la Liga de Naciones en la época del general Cárdenas. Porque Basols, al frente de una organización que se llamó la Liga de Acción Política, es una organización muy minoritaria, muy pequeñita, publican este semanario, Combate, durante el año 1941, donde desarrollan las primeras críticas muy tempranas y que no van a tener continuidad al giro que está dando la Revolución Mexicana. O sea, un poco este ejercicio crítico, minoritario, empequeñecido y muy olvidado, adelanta mucho de lo que va a venir. Claro, desde los primeros meses del gobierno de Ávila Camacho, Basol se da cuenta, y su grupo se da cuenta, que vienen contrarreformas, que el petróleo y la nacionalización del petróleo, que la reforma agraria, que la reforma laboral, que la corrupción, que hay un montón de elementos que
después se van a comprobar radicalmente en el desarrollo de la historia del país que, bueno, va a venir un nuevo periodo que ya no es el periodo de reformas, sino ni de movilización, sino más bien de lo contrario, contra reformas. Entonces lo pongo acá porque me parece muy importante. Hay una edición facsimilar del semanario Combate, publicada por el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista en el año 1983, prologada por Humberto Musacchio, que si algún día pueden ver este semanario, es una joya, ¿no? Es verdaderamente una joya, es una izquierda socialista prosoviética, en ese sentido podríamos decir incluso estalinista, muy prosoviética, pero muy crítica de la Revolución Mexicana, aunque comprometido con la idea de la Revolución Mexicana. Es decir, el gran paradigma es el cardenismo, el gran paradigma es la Revolución Mexicana en estos años. Me paso porque, bueno, ya voy. Eh, voy avanzando, no quiero perder todos los detalles que preparé porque creo que son importantes. La izquierda mexicana, el Partido Comunista esencialmente, Lombardo Toledano y Narciso Basols, como cabezas de dos grupos. eh, Lombardo, pues él mismo es un grupo por su propio peso político, y Basols por su peso intelectual, y el PC, que es un grupo colectivo, y los expulsados del Partido Comunista van a tener pues una deriva que es muy curiosa, porque el día de hoy podríamos decir que es de crisis, pero si somos fieles a los documentos, la verdad es que tenían muchas certezas las izquierdas. Estas tres izquierdas tenían muchas certezas. Su certeza era que la Revolución Mexicana era el proceso que iba a llevar al socialismo, que ellos no había necesidad de hacer una nueva revolución porque la revolución ya estaba hecha, habíamos pasado un largo periplo de reformas sociales, se había acabado con el latifundio, se había nacionalizado el petróleo y había derechos en la Constitución como los que refieren al tema obrero o laboral, que, bueno, lo que había que hacer era enderezar el proceso de la revolución mexicana. Entonces es muy curioso porque es una época de mucha crisis, pierden filas las izquierdas, pierden adeptos, pierden militantes, se expulsan, se pelean, están supeditadas muchas veces al gobierno. Todos estos personajes apoyaron a Miguel Alemán en 46, y sin embargo hay una certeza ideológica muy fuerte, y la certeza es que la Revolución Mexicana avanza. El primer intento de reorganizarse frente al fracaso que fue la idea del Partido de la Revolución Mexicana, donde las izquierdas pensaron que iban a ser parte de esa organización, lo cual fue falso, fueron pronto arrinconados o nunca fueron admitidos como tal, y que después obviamente no tenían ya ningún espacio en el PRI, fue la Liga Socialista Mexicana en 1946, justo cuando se disuelve el PRM, y en 1947 la Mesa Redonda de los Marxistas Mexicanos en el Palacio de Bellas Artes. Es decir, en 46-47 ya se están dando cuenta las izquierdas que sí hay certeza ideológica, que el camino es la Revolución Mexicana, pero que necesitan organizarse y necesitan ser un factor de poder o un factor de fuerza frente a los cambios que hay en la élite política, que hay en el gobierno y que hay en general en los lugares de toma de decisión. Siguen apoyando la Revolución Mexicana, no hay ninguna duda de ello, pero no están teniendo el espacio que creen que merecen tener, ¿no? Que además, pues al final México estuvo del lado del bando que ganó, ¿no? En la guerra, y la Unión Soviética también, había mucho respeto por la Unión Soviética en estos años, incluso en la élite mexicana, y bueno, pues un poco lo que reclaman es esa condición. Buscan reorganizarse, aunque no abandonan sus certezas ideológicas, especialmente la de la Revolución Mexicana. Y luego va a venir el periodo que ya se nombra o nombro yo con Juan, que ya no está con nosotros, el invierno social, que ya es el periodo de franco perfilamiento del modelo autoritario. Si nosotros queremos entender el autoritarismo, digamos, en términos de una cronología lineal, no hay que ubicarse en el 68 ni en el 65, hay que ubicarse en el 48. El régimen autoritario se fue construyendo desde mucho tiempo atrás, no solamente en lo electoral, sino también en lo social. De hecho, primero se construyó, me parece, más firmemente en lo social, en lo sindical, en lo campesino, y después
ese autoritarismo, esos mecanismos de control del régimen político que normalmente llamamos priista o autoritario, se tramaron a finales de los años 40, particularmente en el periodo 47-48. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió es que se abandonó la retórica antifascista, la guerra había terminado, la alianza era con los Estados Unidos, México se vuelve la torre de transmisión de la política gringa hacia América Latina, Miguel Alemán es muy bien recibido en los Estados Unidos, y el giro anticomunista dado por Miguel Alemán, un gobernante veracruzano que sabemos, un modernizante en términos capitalistas y claramente un anticomunista, empiezan a transformar el vínculo con las organizaciones que le daban sustento al régimen político, particularmente el vínculo corporativo, ¿no? Con las organizaciones de masas. El PSM, una parte central de la izquierda, el Partido Comunista, no es ilegalizado, pero no se le dan derechos. Es decir, tiene una situación que va a cargar durante mucho tiempo, donde no es plenamente legal, pero no es ilegal, ¿no? Y además es un partido dividido, cada vez más dividido, hay muchos procesos de expulsión en estos años. Es un proceso de aislamiento, de pérdida de influencia, ¿no? Que se va a ir compaginando con una acción cada vez más represiva del Estado. Este periodo, el que empieza en 47-48 hasta más o menos 1952, es el que se le conoce como el periodo de las derrotas obreras. Uno a uno, los grandes sindicatos, sobre todo los sindicatos de industria, que son los más poderosos, van cediendo, van cayendo ante un nuevo fenómeno que es el fenómeno del charrismo sindical. Es un apodo que va a generar mucha resonancia durante las siguientes décadas, ¿no? Los charros sindicales, que son este grupo de golpeadores o de líderes apoyados por golpeadores y por autoridades gubernamentales que van a ir controlando los sindicatos. Es un periodo violento de apropiación del gobierno de los sindicatos, es decir, de que esas mediaciones entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y el mundo obrero, estén copadas, estén cooptadas por personajes afines al gobierno de manera violenta, ¿no? La mayor parte de ellos. En el caso del campo esto no sucede porque el campo siempre tuvo una organización monopólica, bueno, no siempre, desde 1936 tuvo una organización monopólica que fue la CNC. Cuando digo mediaciones, hay que entender, estas organizaciones, la CTM, la CNC, gestionaban muchos de los recursos y hacían posibles muchos de los derechos de los contingentes obreros y campesinos. Si uno era campesino y quería tierra, tenía que pedirla ante la CNC. Si quería semillas, tenía que pedirlo ante la CNC. Si quería irrigación, tenía que hacerlo ante la CNC. Por eso son mediaciones y por eso son tan importantes en la historia del país, porque se vuelven el vínculo entre la sociedad y el Estado. En el caso obrero siempre fue mucho más plural, no hubo una organización monopólica, siempre hubo diversidad, pero sí hubo una parte central que fue, por supuesto, la Confederación de Trabajadores de México, y que se vio reforzado este proceso cuando los grandes sindicatos, el ferrocarrilero es el más importante, sin lugar a dudas, pero también el electricista, una parte al menos del electricista, el minero y el petrolero, dejan de tener capacidades de actuar autónomamente frente a este proceso autoritario que vengo describiendo, ¿no? Eh, yo creo que hay dos grandes ejemplos en este, y le pongo las portadas aquí de dos periódicos, ahora explico, que explican bien, dos ejemplos que explican muy bien el periodo. Uno es el golpe al movimiento ferrocarrilero en 47-48, que básicamente lo que hacen es echar a la dirección del sindicato, que era una dirección que estaba impulsando una nueva central, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que nunca llega a formarse de manera real, y que el gobierno antes de que se dé ese paso encarcela a sus dirigentes, particularmente a Valentín Campa, e impone un liderazgo medio ficticio, medio falso, pero con cierto respaldo, al sindicato, ¿no? Ese es el primer gran golpe, es un golpe que cuenta con el apoyo de la policía, es un golpe que implica represión, aunque en pequeña escala,
Y el otro es la huelga y marcha minera de los mineros de Nueva Rosita. Bueno, son de varios poblados, pero los más famosos son los de Nueva Rosita, que es el periódico del lado izquierdo, ¿no? De la caravana minera, que es una gesta, es una acción colectiva de los mineros que parten desde el norte, desde lo más al norte del país, desde Nueva Rosita, y que vienen a la Ciudad de México a dialogar con el presidente. Pero pues ya no es Cárdenas el que está, ya no es el general que escucha a los obreros, ahora pues es Miguel Alemán, y Miguel Alemán no lo recibe y ellos tienen que volver derrotados. Las demandas de estos grupos eran muy económicas, eran bastante limitadas sus demandas. No creamos que pedían una revolución, la democracia. No, lo que pedían era mejores salarios y respeto a su vida sindical. O sea, cosas muy comunes, digamos, muy económicas, muy corporativas. Pero el régimen político ya trataba distinto a los contingentes eh, subalternos, ¿no? A los proletarios. ¿Qué es lo que va a estar pasando entre las izquierdas, el gobierno mexicano y el contexto internacional en este periodo? Bueno, primero las izquierdas recuperan su crítica al imperialismo norteamericano. Las izquierdas, prácticamente todas, habían abandonado durante la guerra la crítica a los Estados Unidos. No había mucha crítica, salvo Basols, no había crítica a los Estados Unidos, el grupo que les dije, la Liga de Acción Política. Eh, los lazos que había, por ejemplo, entre el Partido Comunista Mexicano y el Partido Comunista Norteamericano tienden a desaparecer porque ambos partidos están en crisis. Hubo una época muy intensa de intercambio en los años 30 que hay que estudiar porque no está estudiada entre estos dos partidos. Y empiezan a surgir nuevos fenómenos. El primero, pues, es la Revolución China en 1949. Todo el mundo festeja la Revolución China. China era un país que estaba en el imaginario de las izquierdas, siempre estuvo en el imaginario porque era un país que se veía como víctima del imperialismo inglés y un país que se veía que gestaba una lucha democrática muy justa. Esto está estudiado, yo lo tengo estudiado junto a un colega en un texto que se llama Viva China Libre, donde estudiamos desde los años 30, 40, cómo la prensa de izquierda vio a China. Y siempre fue muy positiva la mirada sobre China. Y esto se compagina con que al triunfo de la revolución comunista, bueno, la revolución china de 1949, liderada por el Partido Comunista, el primer visitante extranjero que escribe una crónica, el primero antes que cualquier otro en el mundo, es un mexicano que es Vicente Lombardo Toledano, que inmediatamente ve que hay algo muy importante y viaja a China. Pensamos que era un viaje muy largo, no como ahora, ahora también es largo, pero allá antes era mucho más largo, y Lombardo escribe un libro de crónica de su visita a China, ¿no? Es algo así como Mi viaje a la China Nueva o una cosa parecida. Eh, el otro suceso internacional es Corea, la guerra de Corea, acuérdense que es a principios de los 50 y que genera apoyo entre las izquierdas, pero no genera tanta movilización como después lo hará sobre todo la presencia de China. Aquí les pongo del lado izquierdo, está un texto de Delmiro Maldonado, un dirigente en ese momento del Partido Comunista Mexicano, que después va a ser expulsado del Partido Comunista por sus simpatías pro-chinas, pero ya eso es muy adelante, eso es en los años 60. Y del lado derecho un texto de Mao Zedong de octubre del 49, publicado en El Popular, que era el periódico que había fundado Lombardo Toledano y que se vuelve, digamos, el periódico de circulación nacional de las izquierdas en los 40, ¿no? Es el periódico comercial, digamos, ¿no? O más, no partidario. Y bueno, o sea, un poco para demostrar la presencia de China, les pongo estas imágenes. Y en el caso de Corea, del lado izquierdo, La Voz de México, que es el periódico del Partido Comunista, con el título Manos fuera de Corea, ¿no? Me parece muy importante. Y un grabado de Kim Il-sen, dice ahí, que es el primer líder de la República Popular Coreana. Y hoy sabemos que gobierna el nieto o el bisnieto, ¿no? Pero es un grabado muy mexicano, muy del taller de gráfica popular, que no está firmado, por cierto. Este grabado no sé, aparece en La Voz de México, en el periódico del PC, y es de lo poco que hay en esos meses, o más bien de lo poco que hay en esos años, en esos 6 meses hay mucho, sobre Corea.
¿no? Entonces, después la relación con Corea pues va a ir cambiando, porque Corea es un país muy complicado, ¿no? De entender y de establecer relaciones, pero en estos años es de mucha simpatía, pues por razones obvias. Eh, hay un episodio anticomunista que es en esta época, 51, que es la expulsión de un líder comunista norteamericano que está perseguido en Estados Unidos porque está el macartismo y está el anticomunismo en todo su esplendor. Viene a México y en menos de 2 días lo capturan y lo entregan a las autoridades norteamericanas, ¿no? Entonces, esto es un hecho gravísimo porque nadie asume la responsabilidad, nadie en el gobierno mexicano la asume, pero además hay toda una campaña del Excelsior, para que vean que el Excelsior desde hace mucho está haciendo campañas. Hay una campaña del Excelsior claramente financiada desde el gobierno, porque es información que solamente una institución gubernamental podía tener, donde Excelsior empieza en el año, en octubre del 51, empieza a decir, hay muchos comunistas en Cuernavaca, hay muchos comunistas en Cuernavaca, ¿no? En 2, 3 notas de 3 días distintos está esta imagen, esta caricatura del lado izquierdo, ¿no? Del menú en Cuernavaca, y le llaman Cuernavalingrado, ¿no? Burlándose, y empiezan a decir, hay muchos comunistas, y en un momento, en menos de 10 días, la noticia de la expulsión, de la aprehensión y de expulsión de Gus Hall, que era el líder del Partido Comunista Norteamericano, ¿no? Entonces vean la imagen del Excelsior de la derecha, Cuernavaca convertida en nido de rojos prófugos, ¿no? Es el único periódico, ¿eh? Todos los periódicos solo anuncian o dan cuenta de la expulsión, pero quien orquesta la persecución y el aviso es el Excelsior. Entonces eso nos habla un poco de la época, que ya no solamente toca a los mineros o no solamente toca a algunos líderes sindicales, sino que empieza a escalar, ¿no? Empieza a escalar y escala en este formato. Bueno, ¿qué le pasa a las izquierdas? Las izquierdas están en crisis, están divididas, a pesar de que todas comparten el mismo horizonte conceptual. Es muy curioso esta situación que hasta ahora la estoy reflexionando, que se los digo. En 1948 se va a fundar el Partido Popular. No se va a llamar socialista, sino hasta muchos años después. Está aquí la imagen del Partido Popular del lado izquierdo. Y del lado derecho se va a formar una escisión del Partido Comunista que se va a llamar Partido Obrero Campesino, eh, que, es, que tiene como líderes y como militantes, le llamaban los poquitos porque eran muy poquitos, pero simbólicamente es muy importante, es una expulsión del PC y sus líderes, los líderes del Partido Comunista, forman otro partido en el año, empiezan a juntarse en 47-48 y forman el partido en 50. No se ve muy bien, pero el periódico de la derecha es el periódico de este partido, del Partido Obrero Campesino mexicano, y quiero destacar dos cosas. Una, el título, Noviembre. ¿Por qué? Porque noviembre es el aniversario de la Revolución Comunista Rusa, ¿no? El 7 de noviembre, aunque fue en octubre, pero por el cambio de meses es en noviembre, del calendario. Y porque es el aniversario de la Revolución Mexicana, ¿no? Noviembre es el mes del 20 de noviembre. Que este grupo fue el que estableció más claramente la idea que todas las izquierdas tenían. No se alcanza a ver mucho en el periódico, pero arribita del título Noviembre dice, por la Revolución Mexicana al socialismo, ¿sí? Por la Revolución Mexicana al socialismo. Es decir, el camino de construir eso que se llama el socialismo, que puede ser un estado industrializante, o que puede ser la eliminación del latifundio, o que puede ser la democracia y la igualdad de obreros y campesinos, lo que sea el socialismo, pasa por la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos habla del periodo, qué están pensando las izquierdas. Pero, ¿qué es la Revolución Mexicana? Yo creo que la Revolución Mexicana para estos grupos es sobre todo el cardenismo. La Revolución Mexicana no es el gobierno, la Revolución no es el PRI, la Revolución Mexicana no es alemán, por supuesto,
sino el cardenismo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo está eh, un texto que circuló en muchos lugares, que se llama En defensa del régimen cardenista, porque en los años 50 Cárdenas empieza a ser objeto también de difamaciones. Cárdenas, el general, no está fuera de la lucha anticomunista. Lo meten como parte del anticomunismo y lo critican. Y del lado derecho, en La Voz de México, el periódico del Partido Comunista, aparece, ¿no? Cárdenas nombrado como caudillo popular, ¿no? Es decir, las izquierdas en los años 40, 50 tienen que tener un anclaje en la idea de la revolución, y ese anclaje es el gobierno del general, ¿no? La figura del general, que además es una figura que va a empezar a actuar de manera muy, muy clara, ¿no? Un poco aquí está el resumen de lo que vengo diciendo. Entre 48 y 52 hay tres partidos: el comunista, el obrero campesino y el popular. Si bien hay, esto nos puede hablar de las divisiones reales que había, todas tenían el mismo programa, aunque con matices distintos, obviamente, que era que había que enderezar la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, ¿Qué es esto de la Revolución Mexicana? Pues el programa de reformas que se dieron entre 34 y 38, ¿no? Entonces ellos podían criticar al PRI, podían criticar al gobierno, podían criticar al presidencialismo, podían criticar al charrismo y salvar a la Revolución Mexicana, porque no eran lo mismo. La Revolución Mexicana no era el Estado autoritario, ¿no? Eso es algo que después las izquierdas hicieron de otra manera, o algunas izquierdas hicieron. Eh, y el gran punto de quiebre, pues, es el alemanismo. Alemán es el enemigo de todos estos, ¿no? El primer gran enemigo de estas izquierdas, ¿no? Aquí estas dos imágenes dan cuenta de esto, ¿no? El cielo alemanista, este grabado de Juan Brochas, que era el seudónimo de Chávez Morado en la prensa comunista, que por cierto no están recuperadas todas estas imágenes en las compilaciones que hay sobre Chávez Morado, eh, sobre todo, algunas sí, pero no todas, las que firma como Juan Brochas. Y del lado derecho vean el editorial del periódico, Adelante la Revolución. Es decir, esto que vengo insistiendo, ¿no? Son los años donde están cautivados por la idea de la Revolución Mexicana a las izquierdas. Es muy importante la idea de la Revolución Mexicana entre estos grupos. Esto me da pie para hablar, pues, del primer momento represivo, ¿no? El primer gran momento represivo son tres momentos, o son tres acontecimientos. Este que ya describí, que es el apoderarse del sindicato ferrocarrilero, que lleva a Valentín Campa a la cárcel en 4 años. Aquí surge el primer comité de defensa. De hecho, con propiedad, Campa sería el primer preso político, ¿no? La figura del preso político no aparece hasta los 70s, aparece a finales de los 40s. Pero es un líder individual, es una figura que además es acusada de corrupción. No lo acusan de ser comunista, lo acusan de desviar dinero para formar esta asociación que mencioné antes, la CUT, que no se forma. Eh, el comité de defensa lo dirige Narciso Basols, generan una gran movilización para liberar a Campa, y ahí está el primer acto represivo, creo yo, del momento autoritario, ¿no? Dirigido contra una persona, pero todavía con unas acusaciones que no se pueden generalizar. Segundo momento, el 1 de mayo de 52. El 1 de mayo, como todos los 1 de mayo, lo recordaremos, pues es el desfile, la marcha, las conmemoraciones. En ese momento el presidencialismo todavía no celebraba el 1 de mayo, el presidente no salía el 1 de mayo como después lo va a hacer. No era bueno, no es que saliera, mejor dicho, que era un desfile de las organizaciones del PRI, más bien es eso. Aquí todavía no, aquí el 1 de mayo es un acto de las izquierdas. Y lo que sucede es que el 1 de mayo, las dos grandes organizaciones de la izquierda, que son el Partido Comunista y el Partido Obrero Campesino, son reprimidas en la calle. Eso no había sucedido. Desde el cardenismo no había represión en la calle, ¿no? Así, cargar contra una manifestación, eso no existía en el imaginario de la Revolución Mexicana. Era imposible de que se pensara eso. Y el 1 de mayo deja a los primeros presos políticos acusados del delito de disolución social. Es decir, son los primeros a los cuales se les aplica el artículo 145 del Código Penal.
¿no? Que es este que se había formado en la guerra, que Miguel Alemán refuerza, que era para perseguir a los enemigos de la patria, de la nación, del Estado, y que se empieza a aplicar a los comunistas, ¿no? Estaba pensado en el contexto de la guerra, y aquí empieza, y ese sí se puede generalizar. Entonces caen presos, por ejemplo, pongo dos ejemplos ahí, Mario Rivera Guzmán, que era un médico comunista, y Carlos Sánchez Cárdenas, que es un militante del Partido Obrero Campesino, expulsado del PC, que ellos dos, a pesar de ser de dos organizaciones distintas, los dos caen presos por la misma razón, ¿no? Y unos meses después, los simpatizantes del general Miguel Enríquez, que están protestando por el fraude electoral que se acusa en ese momento, son masacrados en Alameda. ¿Sale? Son los tres grandes momentos represivos. Bueno, acá lo dejo rápido, no paso rápido, es un poema que le hace Hernán Laborde, un líder comunista de los 30, le hace un poema a Campa, que está preso en esos años. Y acá dos imágenes. Uno de los rasgos del 1 de mayo del 52 no solamente fue que se forman estos presos políticos, o sea, se forma por primera vez la idea de un preso político por el artículo 145, que, acuérdense, aparece en el pliego petitorio de los estudiantes del 68. O sea, esta es la razón por la que aparece muchos años después en el movimiento estudiantil. Y entre ellos la muerte de un joven. Esta represión del 1 de mayo es sintomática porque muere un joven, eh, que, bueno, ahorita les muestro. Y del lado derecho, el periódico que habla del infame proceso. Todavía no, las izquierdas no saben cómo tratar la represión. Es decir, la represión es algo muy nuevo en realidad. Esta represión generalizada no es común en los años 40, 50, apenas se empieza a forjar, ¿no? Bueno, esta es la foto del estudiante, del joven muerto, era un dirigente comunista, un militante comunista de la colonia Guerrero. Ahí se me va el nombre, creo que es se apellida Montemayor, si no mal recuerdo. La foto es muy icónica, la mamá viendo el cuerpo, y después Siqueiros la hace mural, ¿no? O sea, el 1 de mayo del 52 es un momento muy importante porque es una ruptura en la manera en que el régimen político empieza a girar o a ser cada vez más autoritario e incluir en esas formas autoritarias la represión en la calle. Por eso me parece significativa. Y la masacre en la Alameda, este es también este es el periódico del PC, da cuenta primero pues de que en la Alameda, a lo largo del centro, se usa el ejército, se persigue a la gente, se usan tanques para perseguir a estos personajes, y varias figuras van a dar a la cárcel en 52 que no son comunistas, ni siquiera, algunos ni siquiera son de izquierda en realidad. Por ejemplo, a la cárcel va en 1952 un secretario de educación que los maestros odiaban, había sido secretario de educación entre 42 y 44, un secretario de educación muy antimagisterial, antisindicato magisterial, que se llamó Vázquez Béjar, y que, bueno, por alguna razón acaba siendo aliado del Lombardo Toledano en esos años, y como él era un militar, y estaba prohibido que los militares formaran parte del partido, a menos de que fueran del PRI, va a la cárcel. Entonces, Vázquez Béjar no es un hombre de izquierda, no tiene un hombre de derecha, que va a dar a la cárcel, ¿no? O Ramos Praslow, el líder del Partido Constitucionalista, van a dar a la cárcel. Es decir, es un momento de represión generalizada, ¿no? Empieza a generalizarse la represión, ¿no? Entre 52 y 57 la represión es muy selectiva, es arrestos a vendedores de prensa, es mucha represión local, sobre todo en el mundo agrario. No se habla de desapariciones en esta época, se habla de secuestros quizá o de encarcelamientos, ¿no? El amparo es legal, es el artículo del Código Federal, el artículo que atiende el delito de disolución social. Si bien hay muertos entre 52 y 57, no son tantos, se pueden contar, digamos, al menos por lo que yo he podido investigar en la prensa de las izquierdas, que es quien denuncia esto, ¿no? En el 56 sí hay un escalamiento de la represión porque la huelga del IPN escala, ¿no? Mucho antes que el 68. La verdad es que
A veces creemos que el 68 inventó todo, pero no, él fue el 56 el que inventa mucho de la acción colectiva estudiantil y la represión contra los estudiantes politécnicos siempre fue mucho más dura que frente a los estudiantes de la UNAM, siempre, siempre. Eh, y en 58-59 empieza un nuevo ciclo represivo, eh, producto del movimiento ferrocarrilero, que va a tener como víctimas a figuras más visibles en el mundo político, en el mundo intelectual. Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Dionisio Encina, que es el líder del PC, Miguel Aroche Parra, que está con Lombardo, obviamente David Alfaro Siqueiros, ya en 61, y Filomeno Mata, ¿no? que es un hombre un periodista de una avanzada edad, que incluso ellos van a la cárcel. Es decir, ya la represión tiene otra tonalidad. Ya no es la represión al vendedor de periódicos, bueno, sigue siendo a ese, pero además ahora es la represión contra figuras muy públicas, ¿no? Como Siqueiros. Y por tanto crece la movilización para la libertad de los presos, ¿no? Se forman los primeros comités. Todo esto lo digo porque si ustedes vieron las comisiones de la verdad, alguien dijo, sin justificar muy bien a bien por qué, que el año de inicio de la recuperación de la represión política era 1965, lo vimos el sexenio pasado. Y si bien tiene una lógica que sea ese año, la verdad es que la represión empezó al menos 15, 17 años antes, ¿no? Y es una represión sobre todo, aunque no exclusivamente, como ya lo dije, sobre todo a los comunistas, ¿no? De los distintos grupos. Lo que hace colocarlo en 65 es sobre todo colocarlo ante las clases medias, en buena medida, 68, y ya sin una identidad o una identidad mucho más ambigua como podría ser la del guerrillero, ¿no? Estoy discutiendo sin discutir porque habría que ponerlo más profundamente, ¿no? Yo creo que los 50 hay que mirarlos porque el ciclo represivo fue previo, ¿no? No esperó hasta los años 60 y tuvo víctimas muy claras, particularmente los comunistas, ¿no? Particularmente, aunque no exclusivamente. Bueno, voy rápido porque este es un gran periodo y yo me emociono mucho. 52 es un año muy importante, ya mencioné el 1 de mayo, ya mencioné los enriquistas. Lo que pasa es que es un año de elecciones y 52 tiene por única ocasión, bueno, no por única, pero de una manera más clara, dos alternativas frente al PRI. O sea, la élite política no está unificada en el PRI en ese momento. Tiene una escisión, que es una decisión que es la de Miguel Enríquez, que Elisa Servín ha trabajado en su libro sobre los enriquistas, que es muy importante ese libro, eh, y Lombardo Toledano. Los dos se presentan a la elección presidencial del 52. Les pongo a la izquierda el periódico del PC. El PC apoya a Lombardo durante la campaña, pero en un momento abandona a Lombardo y simpatiza con Miguel Enríquez, al grado que dicen que el Partido Comunista declara que ganó Enríquez Guzmán, ¿no? Vean la portada, ahí está, ¿no? Y no está muy claro por qué lo hicieron, pero así fue. Y del lado derecho está el cartel del inicio de campaña de Lombardo. Lombardo inicia su campaña en Izcateopan, Guerrero. Y esto no es casual, porque acuérdense que en 49, Eulalia Guzmán, octubre del 49, Eulalia Guzmán sale con los restos de Cuauhtémoc. Y entonces, claro, es un acto de nacionalismo, ¿no? La recuperación en un gobierno muy antinacionalista como fue el de Miguel Alemán, ¿no? No era bien vista, por eso Eulalia Guzmán nunca fue bien vista, ¿no? Porque era demasiado a la izquierda frente a un régimen que veía mucho a los Estados Unidos, ¿no? Después las discusiones científicas sobre Cuauhtémoc y Eulalia Guzmán, no me meto ahora en eso, pero sí tiene un impacto aquello de Cuauhtémoc. Tiene tanto impacto que Lombardo empieza su campaña en Izcatepec. Y vean la imagen, ¿no? O sea, es Cuauhtémoc y Lombardo, ¿no? O sea, es más claro, no se puede poner, ¿no? Entonces, bueno, 52, que no hemos estudiado mucho esa campaña, ¿no? Porque en general hemos estudiado poco las campañas, porque las damos como rituales, pero no eran rituales las campañas. Las campañas siempre tuvieron espacios de movilización, aún en el régimen autoritario, y aquí todavía no estaba plenamente construido, se estaba construyendo el régimen autoritario.
Bueno, aquí hay unas fotos, vean, estas son del Popular, del periódico que ya mencioné, las caltecas con Miguel Enríquez Guzmán. Es decir, no eran campañas tan, pues que pasaran tan de largo, algo de movilización tenían estas campañas. De la oposición al PRI no es hasta los setentas, ¿no? La oposición al PRI es desde siempre, ¿no? Y es muy diversa, y es heterogénea, y es de izquierdas y es de derechas, y muchas veces se juntan. Y tiene muchas cosas que tenemos que enriquecer en el estudio del pasado porque no las tenemos muy a la vista, ¿no? Del lado derecho, pues está, ¿no? El pueblo de Tepic apoya a Lombardo, ¿no? Y las fotos de los mítines. Es decir, pues quien haya querido hacer algún mitin sabe que uno no junta gente nomás, porque sí, ¿no? O sea, tiene que tener algún grado de organización y algún grado de compenetración en la sociedad. Lo voy apurando porque yo dije que iba a hablar 50, pero ya estoy hablando un poco más. Eh, 52 vio el reagrupamiento cardenista bajo la figura de Enríquez. Enríquez generó algunos apoyos de la izquierda, aunque muchos dicen que él no era de izquierda o que no era tan de izquierda, como era el de Rubén Jaramillo en Morelos o el de Francisco J. Mújica. Eh, Lombardo rompe la posibilidad de un acuerdo entre Enríquez y él, y entonces hay dos candidaturas, digamos, a la izquierda del PRI. Enríquez un poco parece como el nuevo, quien recupera el legado cardenista, ¿no? Y, ojo, esta fue la última ruptura de la élite política hasta 1988. Es decir, seria, una ruptura en la élite política, en el PRI, si se quiere, ¿no? No hubo de manera consistente o importante ninguna ruptura hasta 88. ¿No? O sea, 52, por eso hay que volver a estudiar esa elección y ese año, ¿no? Después de las derrotas, después de la derrota de 52, después de las derrotas obreras, después del inicio de la represión, el cardenismo vuelve a ser una figura importante, ¿vale? ¿Qué ampara al general Cárdenas? El Movimiento por la Paz, el Movimiento Mundial por la Paz, que es un movimiento que está en todo el mundo, que se empieza a organizar con la Guerra de Corea, está financiado en buena medida por los soviéticos, y empieza a generar una identidad con personajes como ya mencionaba Sols, Heriberto Jara, o más jóvenes como Alonso Aguilar Monteverde, ¿no? Eh, y hay una serie, aquí lo que es importante es que el cardenismo se reagrupa en buena medida por eventos internacionales. Bueno, la guerra de Corea, menos, pero más el golpe a Guatemala, la defensa de Guatemala, que tenía un gobierno progresista, que le hacen un golpe de Estado en 54, es muy importante para todo este grupo de cardenistas, digamos, ¿no? Cuba vive un golpe de Estado en 52, dado por Fulgencio Batista. Fulgencio Batista había sido amigo de Cárdenas en los años 30. Uno de los pocos países que apoyó a México en la expropiación petrolera fue Cuba, pero ya en los 50 hay una distancia. Y México y el cardenismo, como corriente, empieza a apoyar a los rebeldes, ¿no? Que después van a hacer la revolución cubana, ¿no? Eh, China, Heriberto Jara y después, muchos años, en 59, el propio general Lázaro Cárdenas van a China, ¿no? Y la defensa de los presos políticos, ¿no? Cárdenas todo el tiempo le está insistiendo a los presidentes en turno la libertad de los presos, ¿no? Bueno, aquí dos imágenes. Del lado izquierdo, lo de Guatemala es muy importante porque da pie a pensar el derecho de asilo, de recibir a los guatemaltecos, que era algo que Ruiz Cortines no quería, que vinieran, ¿no? Los guatemaltecos exiliados derrotados. Y del lado derecho, un meeting que hay en el Teatro Esperanza Iris, que es en apoyo a Guatemala, unos días antes del golpe de Estado. Entonces, Guatemala es una figura muy presente en los años 50. Ocupa el lugar que después va a tener Cuba, ¿no? Aunque claramente Cuba lo va a tener mucho más tiempo. Pero es importante. Y después vienen los guiños de la Unión Soviética con los cardenistas. En el año 50-51, Heriberto Jara es premiado con una presea que había en la Unión Soviética, que se llamaba el Premio Stalin de la Paz, ¿no? Nos podría parecer hoy muy absurdo, pero así se llamaba.
y Heriberto Jara. Heriberto Jara es una figura fundamental a nivel mundial del movimiento por la paz, igual que el general Cárdenas. Son figuras muy importantes en ese movimiento mundial por la paz, que lo que está diciendo es hay que detener la Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Y cómo se detiene la Tercera Guerra Mundial? Pues teniendo gobiernos nacionalistas y pacifistas y prosoviéticos, de últimas, en cada país, ¿no? Cárdenas recibe ese mismo premio Stalin de la Paz en 55, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la arena internacional, ¿no? Cómo se está jugando la arena internacional en medio de la Guerra Fría. Voy hacia la parte final, voy muy rápido, pero ya se me está acabando el propio tiempo que yo me puse. Esta revista se la recomiendo mucho, tiene solo 7 números, se llama Problemas de México, la editó en 58, 57, 58, Manuel Marcó Pardiñas, que es un periodista, un agrónomo que se va a volver periodista muy importante. El jefe de redacción era Guillermo Gil Batalla, el célebre antropólogo, que además en esos años Bonfil estaba en el Partido Comunista, era militante del PC. Es una revista que ayuda mucho a entender 57-58 y qué significó, qué significaba ese último periodo de los años 50. Eh, Esa revista te da acceso a un montón de recopilaciones, por ejemplo, este documento que se llama El Programa de los Cardenistas. Cuando empieza a moverse las aguas con la elección presidencial del 58, donde López Mateos es el candidato del PRI, un grupo de militantes, pues no sé si priistas, porque en realidad no sé si exista eso como tal. No sé si esto, porque las militancias no son como las de ahora, ¿no? Que son militancias individuales. Uno va y se afilia. Pero en esos años uno se afiliaba a organizaciones y esas organizaciones estaban afiliadas al partido. Entonces uno estaba afiliado por grupo, no por individuos, ¿no? Bueno, en fin, es un tema que habrá que estudiar también. Un grupo se junta y lanza un comunicado que le llamaron así, el programa de los cardenistas, donde ya empiezan a hacer críticas, ¿no? Entonces vean lo que dice, les traje ahí unos fragmentos, ¿no? Indispensable la revisión de nuestros sistemas electorales. La legislación electoral en vigor no facilita ni propone la participación. Debe implantarse la representación proporcional porque no existía. Es urgente la reestructuración del PRI. La huelga no puede ser juzgada como una acción dirigida contra el Estado. El delito de disolución social constituye un posible instrumento para unificar las garantías y libertades. Y terminaban con esta frase, ¿no? De la revolución venimos, en sus principios nos forjamos y a ella hemos de permanecer leales, ¿no? O sea, siguen en la Revolución Mexicana, ya hacen críticas, pero siguen en la idea de la Revolución Mexicana. Lo que están haciendo con este programa es tratar de llevarse a López Mateos a la izquierda. Creen que López Mateos va a estar a la izquierda, ¿no? Y mucha gente apoya a López Mateos. Algunas de las mujeres militantes del PC se dice que apoyaron a López Mateos porque era la primera vez que votaban las mujeres y López Mateos tenía gran ascendencia en ese primer voto nacional, ¿no? De las mujeres. Los maestros del movimiento revolucionario del magisterio, dirigido por Otón Salazar, votan por López Mateos o muestran su apoyo. Estos cardenistas que son Heriberto Jara y otros, Fernando Benítez, gente muy importante de las letras, eh, todos van con López Mateos, ¿no? Porque creen que hay un espacio de oportunidad en la elección del 58, ¿no? ¿Qué se junta entre 58 y 59? Las elecciones y el espacio que dan las elecciones para discutir, porque algún espacio daban, eso hay que decirlo. La movilización social, que ya venía y que va a ser muy álgida entre 58 y 59, y la represión, ¿no? Eh, Vean, del lado izquierdo, 58, triunfa la gloriosa y heroica huelga general ferrocarrilera. Y en 59, restablecer con la lucha la vigencia de la Constitución, porque hay un momento represivo. ¿Por qué pongo estas portadas? Porque uno de los partidos que más insistió en la vigencia de la Constitución fue el Partido Comunista. El Partido Comunista Mexicano insistió siempre, además, no fue nada más en este periodo, en la vigencia de la Constitución.
Bueno, rápido. ¿Qué tenemos entre 56 y 58? Una intensa movilización política de las clases subalternas. Los sindicatos o los sindicalistas de izquierda pasan de la idea de depurar sus sindicatos, que era como le llamaban, a la idea de la independencia sindical, ¿no? Por eso muchos sindicatos después se van a llamar sindicato independiente, porque la idea es negociar con el Estado, sí, con el gobierno, sí, pero decidir adentro democráticamente lo que significa esa decisión de negociar, ¿no? Telegrafistas, telefonistas, petroleros y ferrocarrileros y maestros son los gremios que se movilizan. Los más radicales son los ferrocarrileros y los maestros y los telefonistas. Menos, un poco más matizado, los petroleros y los telegrafistas, que además bueno, no son un sector muy poderoso, frente a los otros, ¿no? Que son sectores mucho más, con mayor impacto. Los telefonistas incluso logran salirse de la CTM en algún momento. El movimiento revolucionario del magisterio en la Ciudad de México tiene un gran impulso, es muy importante ese movimiento. Y el movimiento ferrocarrilero hace tambalear las certezas del régimen político. Obviamente no, el movimiento ferrocarrilero no quería tumbar al gobierno mexicano ni nada por el estilo. El movimiento ferrocarrilero pide dos cosas: salarios, que es una demanda, digamos, que siempre va a estar, porque no puede ser de otra manera, y respeto a la libertad sindical. Y, y, y eso hace tambalear al régimen político, ¿no? Entonces, ¿por qué demandas económicas o internas son tan importantes? Pues porque el Estado autoritario está construido sobre la idea de que el Estado es el organizador de la sociedad, ¿no? El organizador autoritario de la sociedad. Y solo reconoce como mediadores a algunos sujetos y no a cualquiera. Y entonces algo que es aparentemente tan limitado resulta tan explosivo, ¿no? Eh, Paralelamente a esto, a movilización, hay un acto que ha pasado desapercibido, pero que a mí me parece muy importante como estudioso de las izquierdas, que es que el PC, por primera vez desde 1934, tiene a un candidato que propone, ¿no? Es una campaña sin registro, es una campaña pues pequeña, muy pequeña. Proponen a como candidato a un viejo líder zapatista, Miguel Mendoza López, que no es comunista, es de fuera, y hacen una campaña. Y hacen una campaña. Es una campaña muy interesante por lo demás, ¿no? Por ejemplo, en el programa de este candidato estaba la sustitución del régimen presidencial por el parlamentario, ¿no? Algo que ningún proyecto de ningún partido tiene desde hace 30, 40 años, ¿no? Tiene el reconocimiento de que se deben la demanda de que se deben reconocer los partidos políticos, que la ley electoral tiene que cambiar, que debe de haber representación proporcional. Acuérdense que la representación proporcional se establece hasta 79, 20 años después de estas demandas, ¿no? Piden que el PRI se salga de los sindicatos, es decir, que afiliarte a un sindicato no sea afiliarte al PRI, como sucedía en ese momento, y el delito de derogar el delito de disolución social, ¿no? Estas son algunas imágenes de la campaña de Mendoza López. Ya estoy sobre el tiempo, perdón. Es que no, es demasiado. Acá está la foto, es un hombre muy viejo, Mendoza López, en ese momento, no pasarán 3, 4 años donde después morirá. Hay una campaña, es interesante, hay movilización. Los mítines en algunos lugares son muy impresionantes. En Tijuana, por ejemplo, o sea, ya en Baja California empieza a ser como, a aparecer como un bastión importante de las izquierdas. Y bueno, más allá de que obviamente era muy escasa su radio de acción, ya están diciendo algo que es: hay que romper con la Revolución Mexicana, hay que ser independientes al programa de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, me salto lo del 56, lo de los maestros, las movilizaciones. Si en algún momento nuestro país, México, ha tenido una insubordinación proletaria, es decir, una insubordinación obrera en la calle, es el movimiento ferrocarrilero. Yo no registro alguna de otra magnitud, al menos. Es una presencia en las calles muy impresionante, ¿no? El sindicalismo mexicano no es de revuelta, ¿no? El sindicalismo mexicano tiene otras características, por distintas razones, pero aquí sí hay, ¿no? Estas fotos de Héctor García y de Rodrigo Moya
Son fotos muy impresionantes, ¿no? Son fotos muy, muy bonitas que valen la pena ver. Bueno, concluyo. Ya la parte final, 5 minutos, ¿no? No me va a dar más. La Revolución Cubana se cruza en medio de todo esto, ¿no? Movilización, elecciones, represión, movilización, y viene la Revolución Cubana en 1959. Ya existía un vínculo entre Cuba y México, particularmente entre el general Cárdenas y Fidel Castro, ya existía. Existía entre el Partido Comunista y los comunistas cubanos también, evidentemente. Cárdenas tiene un efímero liderazgo regional. Cárdenas se vuelve en algún momento, según lo que dice este investigador norteamericano Eric Solop, se vuelve el verdadero líder de la región, ¿no? Y lo es, vean la foto aquí, ¿no? De Cuba y Yankees, ¿no? En el puesto de helados, con la foto de Fidel y el general, ¿no? Eh, me paso un poquito. Lo es el general Cárdenas líder regional cuando convoca la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Independencia y la Paz, que es un encuentro en el que vienen africanos, asiáticos, europeos y muchos latinoamericanos. La conferencia, antes de las conferencias que se hacen en La Habana, que son en 65, 64, 65, México es el lugar del primer encuentro ya bajo esta nueva idea de la liberación nacional, ¿no? O bajo un replanteamiento. Esto a nivel regional, bueno, tiene su propio camino porque Cuba aquí en un país, un peso más central, y en México un poco es la Revolución Mexicana está agotada, está viva, hay que revivirla porque está medio muerta. ¿Qué hacemos, no? Con la Revolución Mexicana. Cárdenas ya es más radical aquí y un poco lo que dice es, está traicionada, ¿no? Está traicionada y bueno, hay que reorganizarla. Un poquito antes, el Partido Comunista tiene su 13º Congreso, 60, sustituyen al liderazgo que hubo desde 1940, asume un nuevo liderazgo conducido por Arnoldo Martínez Verdugo, y lo que van a empezar a decir a partir de esos años, aunque lo van a ir definiendo más adelante, es: se acabó la Revolución Mexicana, necesitamos una nueva revolución, que debe de ser una revolución democrática y de liberación nacional, ¿no? El 13º Congreso del PC y el 14º, 13º y 14º, 360 y 63, son los congresos más importantes de este periodo, porque definen nuevas vías para, para su acción. De esta conferencia surge el Movimiento de Liberación Nacional. Eh, Sus ideas son restablecer la Constitución, porque está traicionada la Revolución Mexicana, la Constitución no se aplica. Una nueva reforma agraria, porque la reforma agraria se detuvo en los 30, hay que volverla a hacer. Hay que buscar la soberanía nacional, porque le estamos entregando la riqueza de nuevo a los gringos o a otros. Eh, el MLN es una organización muy campesina, con mucho peso campesino, que busca reorganizar las fuerzas. Es muy breve la vida del MLN. Aquí hay algunas fotos del MLN, pero bueno, me lo paso. El MLN tiene, el Movimiento de Liberación Nacional tiene un acto bien importante, que es que rompe el monopolio político en el campo mexicano. La CNC ya no es la única organización que aglutina a los campesinos, ¿no? Y surge la Central Campesina Independiente como producto directo del MLN, y la CCI, Central Campesina Independiente, rompe el monopolio político. Es la primera gran ruptura, lo que los obreros nunca lograron hacer de manera generalizada, que fue romper la mediación corporativa con el Estado, sí lo hacen los campesinos en la CCI, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el MLN, la conferencia, el MLN, la CCI, y lo que está apuntando todo esto es los límites y posibilidades, es decir, durante los 50 las izquierdas caminaron todas pensando que la Revolución Mexicana era el camino. Cuando el general Cárdenas asume mayor protagonismo, ya estamos en un periodo donde la Revolución Mexicana está cuestionada. Y un poco lo que devela el ascenso y caída del MLN y de la última idea de que la Revolución Mexicana es el camino al socialismo, es que el general Cárdenas no se atreve a dar el paso de romper con el régimen político, ¿no? Vienen las elecciones de 64, Cárdenas apoya a Díaz Ordaz porque pues, la élite política, y sin embargo el MLN es muy importante porque se conocen y se traman
muchos liderazgos que después, ironías de la historia, van a romper al PRI, ¿no? En el MLN está Cuauhtémoc Cárdenas, muy joven, está Alonso Aguilar Monteverde, está Eberto Castillo, está Jorge Carreón, es decir, Carlos Monsiváis, ¿no? Todos esos, ¿dónde se van a encontrar después? Se van a pelear y se van a distanciar y cada quien va a tomar su camino en los años 60, 70, pero se van a encontrar en 88. Son los mismos. Si ustedes revisan las entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas en 88, Cuauhtémoc Cárdenas siempre dice, regresamos, la corriente democrática siempre regresó a donde hubo trabajo de elemento, ¿no? Entonces, bueno, así es este país, ¿no? Las izquierdas se caminaron, se separaron y se volvieron a reencontrar, ¿no? Y el gran paradigma que les da sentido, pues es el paradigma de lo nacional popular, que, según mi entendimiento, es de nada sirve tener soberanía nacional si no hay soberanía popular. Es decir, de nada sirve tener un Estado que nacionalice los bienes, las riquezas, que las gestione, si no hay democracia, ¿no? 63 fue el último momento y tuvimos que esperar hasta 1988 para reafirmar esta vieja idea, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí porque, sí, ya está aquí. Ya me pasé, es que era mucho contenido, les pido una disculpa. Era mucho contenido, pero era muy importante porque registra el periodo de auge y caída, declive, ¿no? Lo dejo ahí, Carlos. Escucho entonces. Pues Jaime, muchísimas gracias por esta plática. Estamos con bastantes preguntas, ¿no? Entonces ahí, tomando en cuenta el asunto del tiempo, me gustaría sugerir algunos agrupamientos, Jaime, para ver si te da chance de poder hablar sobre lo que me parece son los ejes de tu plática y que varios de nuestros compañeros ya nos están formulando aquí en este chat. No sé si tengas a la vista el chat y ya sea que tú gustes reparar en las pláticas que más, digo, en las preguntas que más te parezcan que fortalecen el sentido de la plática, quieres que yo te ayude a agrupar. Tú dime No, cómo no, no, procedemos. las voy viendo, por ejemplo, bueno, ubico claramente a partir de las 6:20, está el horario, la idea del Frente Popular a la Mexicana. Eh, el Frente Popular fue una recomendación de la Internacional Comunista. En el séptimo, estamos cumpliendo 90 años del séptimo Congreso de la Internacional Comunista, que fue en 1935, donde fueron tres mexicanos, Hernán Laborde, el Ratón Velasco, que era una organizador sindical, y Revueltas, Pepe Revueltas, estuvieron los tres ahí. ¿Cuál era la idea? Bueno, la idea era crear grandes alianzas donde los partidos comunistas participaran con otras fuerzas democráticas, pero en México no había eso, en México había Revolución Mexicana y había un liderazgo popular, que era el liderazgo del general Cárdenas. Los comunistas no veían muy bien al general Cárdenas al principio, de hecho lo combatieron bastante, pero bueno, después dijeron, pues aquí hay algo, ¿no? Es algo muy importante. Entonces el Frente Popular a la Mexicana ya existe el Partido de la Revolución Mexicana, no hay que crear el Frente Popular, ya existe, tenemos que ser parte del Frente Popular. Lo que pasa es que el Frente Popular Mexicana nunca fue tal, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana era un partido de corporaciones y no tenían, los comunistas nunca fueron recibidos. Algo que no comenté, en 1943, Dionisio Encina, que era el líder comunista, se lanza para una candidatura de una diputación en Coahuila, gana la elección interna del PRM, pero se la quitan, ¿no? Entonces es un maltrato a los comunistas dentro del Frente Popular que no se corresponde con la idea de Frente Popular que hay en otros lados, ¿no? Ahora se reactivó en estos últimos años eh, eh, del Frente Popular, pero bueno, es otra cosa, tiene otros sabores, ¿no? No, no es la misma, ¿no? Dice, interesantes los ecos, dice Uriel, podría decirse que el padre anclaje de las izquierdas y el hijo anclaje de las izquierdas. Sí, total, yo creo que es total, ¿no?
la pregunta de Odilia es totalmente cierta. O sea, el nombre Cárdenas genera... El último libro de Enrique Semo, que es sobre la historia de las izquierdas, dice lo siguiente. Dice, el marxismo fue sobre todo de intelectuales y las masas eran nacional revolucionarias, cardenistas. Y bueno, cuando reapareció Cuauhtémoc, pues todo el mundo tuvo que ir allá, ¿no? Con los costos que eso implicó, pero absolutamente sorprendente el eco de los nombres de Cárdenas, ¿no? Ramón pregunta, ¿considera que la actitud extremista de Lombardo influyera a darle al movimiento anticomunista un nuevo matiz? Sí, Lombardo fue siempre de hecho, el gran comunista, aunque no necesariamente lo era, y por lo tanto el que más se llevó golpes anticomunistas siempre fue Lombardo. Y es que Lombardo era el hombre de Moscú. Los comunistas mexicanos no eran bien vistos en Moscú, ¿no? Porque no habían participado en el asesinato de Trotsky y Lombardo sí había sido más cercano a la Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que muy particular mexicana, donde el PCM no es la principal organización comunista, aunque lo es en los hechos, frente a Moscú, sino Lombardo, ¿no? Eh, ¿En qué momento el régimen del general Lázaro Cárdenas se transforma en movimiento político? Daniel Sánchez, qué gran pregunta. Esa es la obsesión de mis últimos meses, es preguntarme justamente eso, ¿no? Porque así como Zapata deja de ser el apellido y se vuelve un adjetivo, ¿no? Un atributo, ¿no? El zapatismo, pues así el cardenismo se vuelve un atributo, ¿no? Yo creo que se vuelve en los años 50, porque en los 50 el nombre de Cárdenas se empieza a asociar con un grupo que tiene posiciones progresistas y democráticas, pero que no abandona los principios de la Revolución Mexicana, ¿no? Al contrario, pues él los enarbola, él los representa, ¿no? Eh, no aparece como zapatismo, ¿no? Nosotros no decimos el cardenismo, ¿no? Es más ambiguo, pero yo creo que es en los 50, ¿no? Y al general lo tratan muy mal, ¿eh? La prensa trata muy mal a Cárdenas en los años 50, muy, muy, muy mal. eh, lo, lo, lo maltratan, ¿no? Le hacen grandes campañas, ¿no? Es muy, muy, muy sorprendente, ¿no? Afiliación no significa militancia, sí, tienes razón totalmente en el sentido del PRI, ¿no? Eh, ¿En qué grado el comunismo del siglo pasado influye en las políticas de izquierda en la actualidad? Bueno, la pregunta de Bárbara Escamilla es muy legítima, es otra de mis grandes obsesiones. Yo creo que el comunismo, como toda corriente política, pues tiene sus bemoles, tiene sus periodizaciones. Yo creo que el comunismo de los años 70, que fue un comunismo muy modernizado, sí tuvo mucha influencia, con el costo de haber desaparecido como fuerza política. Es decir, desaparecieron las banderas, desaparecieron los símbolos, pero la posición de los comunistas de los años 70, que básicamente fue la democracia, esa me parece que sí es muy importante. No, no hablé de eso aquí porque, bueno, eso era muy adelante, eh, pero es una de las cosas que he investigado más, porque yo creo que al PCM hay que darle un lugar más importante del que le estamos dando en la reconstrucción de la historia de la democracia, sobre todo, ¿no? Eh, y yo creo que sí tiene mucha influencia, aunque, insisto, pagaron el costo de desaparecer como grupo, ¿no? Como partido, pero las posiciones se quedaron ahí, ¿no? O se unieron a otros que tenían esas posiciones. En Morelos, los movimientos sociales han sido de largo aliento, después del zapatismo, el jaramillismo, con tintes socialistas y el Güero Medrano. Sí, claro, el Güero Medrano, ya no lo mencioné, pero el Güero Medrano participa en la experiencia de la que ya no hablé, que es la del Frente Electoral del Pueblo en 64, ¿no? Y claro, a Jaramillo lo matan en 61, ¿no? El movimiento del magisterio en la década de 1950, pues tenía que ver con salarios y tenía que ver con la noción de seguridad social. El ISSSTE es un resultado tardío, unos años después, del movimiento magisterial, ¿no? Era básicamente salarial y de, ¿cómo diríamos el día de hoy? De bienestar, ¿no? De los profesores.
y por supuesto de libertad sindical, ¿no? Que eso lo tenían todos los movimientos. Pero buena parte de la militancia que fue del MRM, hoy lo podríamos reconocer como parte esencial de la idea de construir el ISSSTE. Entonces, como, no es directo, pero tiene algo de ese componente, ¿no? ¿Cómo influyeron los movimientos comunistas en el norte y sur del país entre 40 y 70? Bueno, los comunistas en el norte tuvieron grandes liderazgos, el más importante de ellos, el de Danzós Palomino, y en el norte, en algunas ciudades, como por ejemplo en Mexicali, tuvieron gran influencia. Eh, Habría que ir viendo estado por estado, década por década, nunca fueron muy determinantes, pero hay experiencias importantes de organización, pues sindical, ¿no? Sobre todo, de toma de tierras, y algunas poquitas en ese periodo que tú mencionas de organización electoral. Por ejemplo, en Baja California hay algunos frentes municipales que el Partido Comunista, con otro nombre, trata de articular, ¿no? Y en el sur eran importantes, en Yucatán, el Partido Comunista siempre fue muy importante en Yucatán, pero no así en otros lugares, ¿no? En Oaxaca, o sea, era más débil. Y en Guerrero, bueno, siempre hay una competencia con otras fuerzas, ¿no? Digamos, a la izquierda del PRI, ¿no? La utilización del derecho como técnica de represión solo fue a través del código, fue la más generalizada. El artículo 145 del Código Federal Penal fue la preponderante hasta el 68, ¿no? Todo aquel que iba a la cárcel era acusado de delito, porque el delito de disolución social te da para todo, ¿no? O sea, si hay una huelga, delito de disolución social. Si tienes ideas extranjeras, delito de disolución social, ¿no? Eh, Claro, cuando la represión se vuelve ilegal con la guerra sucia, pues ya no necesitas ese delito, ¿no? Pues ya es ilegal, ya no necesitas legitimarte. Pero sí era importante, ¿no? Gracias, Emma. Gracias, María del Valle. Gracias, Joaquín. Ujú. Misael, bueno, hace preguntas más de la contemporaneidad. Yo creo que hay una parte muy importante de la izquierda en el gobierno, o sea, de la izquierda histórica incluso, en el gobierno, sin lugar a dudas. Efectivamente, como dices, vienen de diversos orígenes. Lo que pasa es que antes de haber izquierdas y derechas, yo creo que este país puede entenderse mejor si uno va viendo las posiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un nacionalismo de izquierda, ¿no? No todo nacionalismo es de izquierda, ¿no? Pero en México casi todo fue o podría considerarse de izquierda. Y también lo que diría ahí, lo del ejército es más complicado. Lo del ejército es porque la relación de las izquierdas con el ejército ha ido cambiando mucho. Eso es un tema que yo estoy igual de apasionado y espero algún día poder escribirlo. Las izquierdas trataron de meterse al ejército en los años 20, o sea, trataron de formar células. Y después, en el cardenismo, fueron muy, muy respetuosas del ejército. Nunca denunciaron al ejército como represivo per se, ¿no? La culpa caía en el presidente. Y tengo recopiladas algunas menciones fuera del periodo que dije ahora, donde la relación, porque o sea, la relación es más compleja, no solo es de denuncia, aunque también hay denuncia, por supuesto, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo que cuesta mucho trabajo entender, pero que habla del tema. Los militares no tenían derechos políticos hasta en los años, en el régimen autoritario. Si uno era militar, no podía ser militante político, ¿no? El Partido Comunista fue uno de los primeros partidos que demandó los derechos a los militares, derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso podría parecer muy raro, pero no es tan raro, porque al final es una fuerza institucional, es una fuerza de poder, y si uno quiere ser opción de poder, pues tiene que saber cómo tratar con esas fuerzas, ¿no? Otro ejemplo, en 1982, ya transformado el Partido Comunista, existe el Partido Socialista Unificado de México y el candidato Arnoldo Martínez Verdugo, que lo mencioné en
en la conferencia, en la plática, se para en Guerrero y dice, yo sé que esto es Atoyac, yo sé aquí qué significa esto, pero tengo que decirlo. La única manera de dejar que el ejército sea utilizado represivamente es que tengan derechos ellos, o sea, que se puedan manifestar como ciudadanos ¿no? Y da una serie de... O sea, lo del ejército hay que pensarlo bastante, porque... Y así, ¿no? Me podría ir. Es que, perdón que me haya clavado tanto en el tema, pero es más problemática, ¿no? ¿Quién es el responsable, ¿no? De esas órdenes, ¿no? Un poco por ahí va. Bueno, no sé si haya otras, Carlos, yo leí las que vi acá. Eh, Creo que es todo, y felicidades a nuestros compañeros porque realmente hubo bastantes preguntas. Te felicitan muchísimo, yo también. Nada más te comento una cosa para la reflexión de los colegas en el diplomado y también para ti. Y es que hay un hilo dentro de estos ecos que mencionó nuestra compañera, de cómo se van reproduciendo estos ecos. Hay un hilo que es Enrique González Pedrero, que es parte del Movimiento de Liberación Nacional y que cuando llega a gobernar Tabasco realiza una experiencia ya con Miguel de la Madrid de gobierno que resulta muy interesante. Bueno, ¿por qué digo esto? Es una experiencia de democratización del gobierno de una manera radical, muy fuerte, y donde hay un joven que ya lo ubicaron y que lo meten, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces te lo digo por estos hilos que de repente aparecen y donde este Andrés Manuel, que dicen, ¿y este de dónde salió? Pues tiene mucho que ver con estos hilos continuos que surgieron en este periodo que bien mencionaste, de esta confluencia del Movimiento de Liberación Nacional con múltiples corrientes. Ahí estaban también los guerrilleros, los futuros guerrilleros, ahí estaban, ¿no? Entonces, pero ahí lo interesante es cómo estos ecos tienen múltiples reverberaciones en múltiples personajes y van llegando hasta nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más como tema para la reflexión colectiva. Y Jaime, te agradezco muchísimo, creo que ya estamos sobre tiempo. ¿Quieres agregar sí, algo? sí, algo más. Primero, les dejo, bueno, ahí es la academia donde lo tengo, les dejo ahí dos links. Este es un librito que hice sobre las izquierdas frente al Partido de la Revolución Mexicana, porque en estos ecos, efectivamente, yo creo que hay una situación parecida de cómo se comportan las izquierdas frente al resurgimiento de una iniciativa desde el Estado de reforma social, más, menos radical, no importa eso ahora, eh, y que pone un problema, ¿no? O sea, se suman las izquierdas, cómo se suman, hasta qué punto, ¿no? Y créanme que yo viendo los periódicos de los 38 en adelante de la izquierda, se parecen mucho, ¿eh? Se parecen mucho a las situaciones. Hay una nota, la tengo muy grabada porque cuando la encontré me dio algo de ternura, ¿no? Donde los comunistas dicen algo así como el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, no puede poner a cualquier candidato porque los candidatos que están llegando son de tal o cual. O sea, sentía que yo estaba leyendo 2000 algo, ¿no? O sea, reciente, ¿no? 2020 y tantos. Bueno, esa es una. Y luego les pongo otro textito donde trato de hacer una historia muy breve de lo que llamo la izquierda nacional popular. Yo creo que esa categoría es muy importante, tenemos que reflexionarla mucho porque no está muy claro qué significa. Y una de las cosas más significativas es que atraviesa distintos espectros de la izquierda y no solo de la izquierda, lo nacional popular, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que a veces cuesta trabajo entender, ¿no? O sea, em, es transversal, no está circunscrita a la izquierda, aunque siempre tiene su corazón la izquierda en ese proceso. ¿Y qué es esta idea que he venido diciendo? O que dije rápidamente que habría que desarrollar teóricamente. Dadas las condiciones económicas de los países
en este caso latinoamericanos, su inserción al mercado mundial, su inserción a la economía mundial, su cualidad de Estado siempre es muy débil. Y esa cualidad de estados débiles no se puede reconstruir, no se puede ser un estado soberano, si no es a condición de una democratización de la sociedad. Es muy curioso ese acto. Entonces, por eso para mí lo nacional popular es soberanía nacional, o sea, el cuidado de los recursos, nacionalización, eh, pero con soberanía popular. ¿Qué fue el régimen autoritario durante mucho tiempo? El régimen autoritario fue un régimen que presumía soberanía nacional, pero en donde no había soberanía popular, no había democracia, ¿no? Digamos, ahí está la clave, me parece, ¿no? Más allá de pensar en graduaciones de izquierda o derecha, yo creo que coyunturas como esta apelan a qué tanto se puede conquistar soberanía nacional y qué tanto se implica la soberanía popular, ¿no? Qué tanto se compromete, se promueve, ¿no? Yo creo que ese mirador ayuda no para justificar X o Y política, ¿no? Sino para entender el transcurso de nuestro propio país, ¿no? Y esa es una, Carlos, y la otra. Miren, la Revolución Mexicana fue dada por muerta desde Daniel Cosío Villegas por ahí del 40, ¿no? Rápidamente. Y la mataron, la mataron, la mataron, vino el neoliberalismo, efectivamente parecía que está, pero estamos, yo creo que seguimos a la sombra de ese gran proceso que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Como dice el libro de Aguilar Camín y Meyer, ¿no? Estamos a la sombra, seguimos bajo la sombra de ese proceso tremendo, ¿no? Y que hay que entender por qué seguimos en él y cómo muchos de esos gestos, pues son tan vigentes, ¿no? Les pongo uno nada más, el presidencialismo. O sea, el presidencial, o sea, reconstruir al Estado frente al mercado el día de hoy pasa por reconstruir el presidencialismo, ¿no? Y las izquierdas durante mucho tiempo fueron muy críticas del presidencialismo, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues es, ¿por qué? ¿Porque renunciamos a ser de izquierdas? No, pues porque hay una lógica política que se impone sobre preferencias, ¿no? Y bueno, pues sigo pensando, estamos a una muy larga sombra, que es ese proceso tan bello, tan profundo, tan impactante que es la Revolución Mexicana. Eso, Carlos. Magnífico, magnífico. Muchos temas para la reflexión. Te agradecemos mucho, Jaime. Ya nos propusieron ahí que ojalá y te invitemos con mayor frecuencia y en otras etapas más adelantadas. Ya platicaremos y veremos cómo le hacemos, ¿eh? Órale, Y yo con muchísimas gusto. gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos para la Hasta luego a próxima. todas y todos. Chao, Carlos. Un abrazo, Carlos. Me voy. Igualmente, bye.